Imagina que alguien cercano desaparece de un día para otro. Nadie sabe nada. La policía apenas presta atención y las pocas pistas que existen se desvanecen entre las sombras de una ciudad que nunca duerme. Pero semanas después, un descubrimiento espeluznante sacude a todo un país. En el interior de un apartamento cualquiera, un muñeco de Hello Kitty guarda un secreto que el mundo jamás olvidaría. Esto no es una leyenda urbana. Esto pasó en la vida real, en Hong Kong, a finales de los años 90. Y hoy conocerás la historia completa. Una historia de horror, silencio, poder y de cómo la justicia tardó en llegar, pero nunca pudo borrar el trauma que dejó detrás. Hong Kong, en los 90, una ciudad de contrastes. Para entender lo que sucedió, primero debemos viajar al corazón de Hong Kong en 1997, un lugar de contrastes brutales. Rascacielos que iluminaban la bahía con neones futuristas. Calles atestadas de mercados nocturnos, puestos de comida, juegos de azar, lujo y pobreza, caminando lado a lado, a solo unos metros de distancia. Ese año era especial. Hong Kong estaba a punto de cambiar de manos. Después de más de 150 años como colonia británica, el territorio sería devuelto a China. La gente vivía entre la expectativa y la incertidumbre. ¿Seguiría siendo el mismo lugar abierto al comercio y al turismo? ¿O se perdería bajo el control férreo de Pekín? La ciudad estaba inquieta, y en medio de esa transición florecían también los negocios turbios, mafias, casas de apuestas, drogas y deudas que podían costarte la vida. Era un caldo de cultivo perfecto para que un crimen tan macabro pasara casi desapercibido, hasta que el destino lo reveló de la manera más brutal. La vida de Fan Man-ye, una historia marcada. En esta ciudad vibrante y peligrosa vivía Fan Man-ye, conocida por sus amigos como Afong. Tenía apenas 23 años cuando todo ocurrió. Su vida había estado marcada por la soledad. Había crecido en un orfanato, sin familia que la cuidara. Desde muy joven había tenido problemas de adicción, y como muchas mujeres en situaciones vulnerables, terminó en el camino más duro, la prostitución. No era un secreto. Quienes la conocían sabían que Fan trabajaba en bares nocturnos y clubes, que a veces se involucraba con clientes peligrosos y que cargaba con deudas que parecían imposibles de pagar. En la deslumbrante ciudad de Hong Kong, donde los sueños parecen estar al alcance de la mano, se esconden historias que desafían la imaginación. Esta es una de ellas. Es la historia de Fan Man-ye, una madre que luchaba en un mundo hostil, aferrada a la única esperanza de un futuro mejor para su hijo. Pero su anhelo de escapar la llevó directamente a un callejón sin salida. Su camino se cruzó con el de Chan Man Lok, una figura temida en los círculos más peligrosos de la ciudad. Una supuesta deuda se convirtió en el pretexto para iniciar un capítulo oscuro. Para él y su grupo, no se trataba de dinero, sino de poder. Era la demostración de que algunas líneas, una vez cruzadas, no tienen retorno. En marzo de 1999, la vida de Fan Man-ye se detuvo. Simplemente desapareció. Para el mundo, se había esfumado sin dejar rastro. La policía, abrumada por casos similares, no investigó a fondo su ausencia. Se convirtió en un fantasma más en la metrópolis. Mientras tanto, en casa, un niño pequeño seguía esperando el regreso de su madre. El epicentro de todo fue un apartamento común y corriente. Un lugar anónimo que durante semanas se transformó en el escenario de una pesadilla indescriptible. Un espacio donde la esperanza se extinguió por completo. Meses después, la verdad emergió y un detalle macabro heló la sangre del público. Dentro de aquel lugar se encontró una muñeca de Hello Kitty, el símbolo de la inocencia convertido en el silencioso custodio de un secreto terrible. La prensa lo bautizó como el incidente de Hello Kitty, y el nombre quedó grabado para siempre, como un recordatorio de que la oscuridad puede adoptar las formas más inesperadas. Un manto de silencio cubrió Hong Kong. El miedo era una barrera invisible.
Los susurros viajaban por las calles, pero nadie se atrevía a hablar en voz alta. Sin embargo, la verdad encontró una grieta por la que filtrarse, la conciencia atormentada de una adolescente. Ella había visto demasiado y su testimonio sería la llave. Lo que esa joven contó estremeció incluso a los oficiales más experimentados. Un relato de semanas de horror y silencio que terminaría revelando el destino de Fan y por qué la muñeca Hello Kitty se convirtió en el emblema de este suceso. Pero antes de llegar ahí, debemos conocer cómo se tejió la red de engaños, miedo y silencio que permitió que todo ocurriera a plena vista en una ciudad llena de luces. Todos pensaban que la historia de Fan Man-ji terminaría como la de tantas mujeres desaparecidas en los barrios más oscuros de Hong Kong, olvidada en un archivo policial, ignorada por una sociedad que prefería mirar hacia otro lado. Pero el destino tenía preparada una voz inesperada, la de una adolescente que no soportó más el peso del horror. Su confesión cambiaría todo, y lo que contó fue tan espeluznante que incluso los jueces tuvieron pesadillas después de escucharlo. La desaparición oficial. Cuando Fan desapareció, pasaron varios días antes de que alguien acudiera formalmente a la policía. Sus amistades en el bar pensaron que estaba escondiéndose por deudas. Algunos clientes comentaron que tal vez había huido para empezar de cero en otra ciudad. Su hijo, demasiado pequeño, no podía explicar nada. La policía recibió la denuncia, pero fue tratada como un caso más dentro de la larga lista de desapariciones de mujeres en situación vulnerable. No hubo operativos especiales, no hubo búsquedas masivas. La triste realidad era que una mujer pobre, con antecedentes de adicción y prostitución, no era prioridad en los 90. Y mientras los días se convertían en semanas, Fan estaba atrapada en un infierno del que no saldría con vida. Los autores y su sombra. El grupo que tenía a Fan bajo su control estaba liderado por Chan Man-lok, el hombre de 34 años con vínculos en el narcotráfico. Con él estaban dos cómplices, Leung Shin-cho, 27 años, Leung Wai-lun, 21 años. Los tres compartían un apartamento en el distrito de Tsim Sha Tsui, un lugar común y corriente desde afuera, pero que dentro se transformó en la escena de uno de los crímenes más famosos de Asia. Fan había caído en sus manos por una deuda relativamente pequeña, pero ellos la convirtieron en algo personal. El dinero dejó de importar. Lo que querían era hacerla sufrir. El silencio de los vecinos. Quizás lo más inquietante de esta historia es que todo ocurrió en un edificio de departamentos rodeado de vecinos. La música, los gritos, los ruidos extraños se escuchaban a veces a través de las paredes. ¿Y qué hicieron los demás habitantes? Nada. En la cultura de muchos barrios de Hong Kong en los 90, meterse en problemas ajenos podía costarte la vida. Los vecinos preferían cerrar las ventanas, subir el volumen de su televisión y fingir que nada ocurría. Ese silencio colectivo permitió que el crimen se alargara por semanas. La ciudad, que nunca dormía, se convirtió en cómplice, aunque fuera por omisión. El papel de la adolescente. Aquí entra en escena la persona clave, una joven de 14 años cuyo nombre se mantuvo en secreto por ser menor de edad. Ella estaba relacionada con los hombres del apartamento, frecuentaba el lugar, formaba parte de su círculo y durante semanas fue testigo de todo lo que le hicieron a Fan. Al inicio, se dejó llevar por la presión y la influencia de los adultos. Pero con el tiempo, el peso de lo que veía la estaba destruyendo por dentro. No podía dormir, tenía pesadillas constantes, se sentía culpable de no hacer nada. Hasta que un día, ya incapaz de seguir callando, acudió a la policía y lo contó todo. La confesión que cambió el caso. Imagina la escena. Una adolescente entra a una estación de policía nerviosa, con lágrimas en los ojos y dice: «Hay una mujer desaparecida, está en un apartamento. Sé lo que pasó porque yo estuve allí». Al inicio, los oficiales no le creyeron. Pero cuando la joven empezó a dar detalles,
que solo alguien presente podría saber, supieron que algo terrible estaba detrás de sus palabras. La confesión describía semanas de tormento para Fan Manji. Los hombres la retenían contra su voluntad, la maltrataban, la mantenían en condiciones inhumanas. Y lo más escalofriante, la adolescente contó que todo ocurrió bajo la presencia constante de una enorme muñeca de Hello Kitty que parecía vigilarlo todo desde una esquina del departamento. El descubrimiento del apartamento. Con esa confesión, la policía organizó una operación. No podían arriesgarse a que fuese un invento, pero tampoco podían ignorarlo. Cuando finalmente entraron en el apartamento de Tsim Sha-Tsui, lo que encontraron dejó a los oficiales helados. El lugar estaba sucio, caótico, impregnado de un olor insoportable. Había restos de drogas, utensilios, botellas vacías. Y en medio de todo, una muñeca de Hello Kitty de tamaño natural, adornada con luces y polvo. El juguete, símbolo de inocencia infantil, se convirtió en un recordatorio macabro de lo que había sucedido allí. Los oficiales confirmaron lo que más temían. Fan Manjino estaba con vida. El eco en los medios. Cuando la noticia salió a la luz, la prensa se apoderó de la historia. Los titulares no podían ser más sensacionalistas. El crimen de Hello Kitty sacude a Hong Kong. Muñeca gigante se convierte en símbolo del horror. Los asesinos jugaron con la vida de una joven como si fuera un objeto desechable. La sociedad estaba horrorizada, no solo por el crimen, sino porque había ocurrido a plena vista en un barrio común y nadie había hecho nada para evitarlo. La adolescente que había confesado se convirtió en testigo clave. Su relato sería la columna vertebral del juicio. Lo que la joven contó en el tribunal hizo que los jueces se llevaran las manos a la cabeza. Cada palabra era un recordatorio de hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando se mezcla con el poder, el silencio y el miedo. Pero todavía faltaba lo más impactante: los detalles de cómo fue descubierta la verdad, las pruebas que no dejaron lugar a dudas, y cómo la justicia enfrentó uno de los juicios más escalofriantes en la historia moderna de Asia. La confesión de una adolescente abrió la puerta al horror, pero lo que vino después fue aún más perturbador. Una investigación que destapó secretos, pruebas irrefutables y testimonios tan escalofriantes que incluso los detectives más fríos tuvieron que pedir descanso durante los interrogatorios. El crimen de Hello Kitty se convirtió en un espejo del lado más oscuro de la condición humana. La investigación forense. Cuando la policía entró al apartamento de Tsim Sha-Tsui, comprendieron que estaban ante algo mucho más complejo que un simple asesinato. El olor era insoportable. Los agentes sabían que habían encontrado rastros de una muerte violenta. Había pruebas esparcidas por todo el lugar: utensilios, botellas, rastros en paredes y pisos. En medio de todo, la muñeca de Hello Kitty parecía vigilar la escena como un macabro símbolo. Los forenses trabajaron durante semanas recolectando muestras, restos biológicos que confirmaban la presencia de Fan, huellas dactilares de los sospechosos, objetos personales que la vinculaban directamente al apartamento. Cada pieza de evidencia reforzaba lo que la adolescente había contado. El testimonio de la joven. En los interrogatorios, la adolescente relató con precisión cómo Fan había sido llevada al apartamento, retenida y sometida. Lo describió todo con detalles escalofriantes: los días que pasó allí, la manera en que los hombres se turnaban para vigilarla, la indiferencia con que convivían con la víctima. Sus palabras eran tan impactantes que algunos policías describieron sentir un nudo en el estómago durante la declaración. Era difícil imaginar que alguien tan joven hubiera visto tanto horror. Y sin embargo, su testimonio era coherente, sólido, imposible de ignorar. Los sospechosos. La policía detuvo a los tres principales responsables: Chan Man-lok, 34 años, cabecilla del grupo;
Leung Shin-cho, 27 años, su mano derecha. Leung Wai-lun, 21 años. El más joven, arrastrado por el poder de los otros dos. Durante los interrogatorios, todos intentaron minimizar su responsabilidad. Uno decía que solo estaba allí, otro culpaba al líder. Y el líder aseguraba que la víctima aceptaba estar allí. Pero las pruebas los desmentían una y otra vez. El peso de las pruebas, la escena del crimen, hablaba por sí sola. Los forenses hallaron evidencias irrefutables. ADN de Fan en distintas partes del apartamento. Objetos personales suyos, incluyendo su bolso y documentos. Rastros de violencia que coincidían con la narrativa de la adolescente. La muñeca Hello Kitty fue incautada como prueba simbólica. No porque tuviera valor forense, sino porque representaba el contraste más cruel. Un juguete de ternura infantil en medio de un infierno. Ese solo detalle convirtió el caso en un fenómeno mediático. Los medios de comunicación. Cuando los periódicos locales publicaron la historia, la noticia se propagó como un incendio. Los titulares eran cada vez más gráficos. El caso de la muñeca que escondía la muerte, Hello Kitty y el crimen que nadie olvidará, el horror detrás de un juguete inocente. El nombre Crimen de Hello Kitty se instaló en la conciencia colectiva. Incluso quienes no conocían a la víctima empezaron a sentir miedo. ¿Cómo era posible que algo tan atroz hubiera pasado a plena vista? ¿Qué clase de monstruos podían hacer algo así? La sociedad de Hong Kong quedó sacudida. El caso pasó de ser una investigación criminal a un fenómeno cultural. El juicio comienza en 2000. El caso llegó finalmente a los tribunales. Las salas estaban llenas de periodistas, curiosos y activistas. Nadie quería perderse el proceso judicial más impactante de los últimos años. El testimonio más esperado era sin duda el de la adolescente. Tenía solo 15 años al momento del juicio. Tuvo que revivir, frente a jueces y público, los horrores que había presenciado. Su voz temblaba, pero sus palabras eran firmes. Cada frase desgarraba a quienes la escuchaban. El tribunal entero quedó en silencio. Incluso los abogados defensores tuvieron dificultades para contradecirla, porque su relato coincidía con todas las pruebas forenses. El desenlace del juicio. Los 3 acusados fueron hallados culpables de homicidio y secuestro. Pero hay un detalle importante. El jurado no pudo determinar con exactitud si la muerte de Fan había sido intencional o producto de las semanas de tortura. Esto significó que los responsables no recibieron la pena de muerte como muchos esperaban. En su lugar, fueron condenados a cadena perpetua por secuestro y homicidio involuntario. La sociedad reaccionó con indignación. Para muchos, esa condena parecía demasiado leve para el horror que había salido a la luz. El impacto cultural. El crimen de Hello Kitty se convirtió en una especie de mito urbano. Series, documentales y hasta películas lo retomaron. Algunos lo exageraron, otros lo suavizaron, pero el núcleo siempre fue el mismo. La historia de una mujer que perdió la vida en circunstancias inimaginables. El caso también sirvió como un llamado de atención a la sociedad de Hong Kong, la indiferencia de los vecinos, la falta de acción inicial de la policía, el papel de la prensa en convertir el horror en espectáculo. Nada volvió a ser igual después de este crimen. Los acusados fueron enviados a prisión, pero el eco del caso nunca se apagó. En las calles de Hong Kong, el nombre de Fan Man-yi sigue siendo un recordatorio de cómo la indiferencia puede ser tan mortal como el crimen mismo. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó después? ¿Cómo vivió la sociedad con esta herida abierta y qué repercusiones dejó en la cultura, la justicia y hasta en la vida cotidiana de Hong Kong? Cuando la verdad salió a la luz, el mundo no solo quiso justicia, exigió respuestas. ¿Cómo pudo ocurrir algo así a plena vista? ¿Por qué nadie habló antes? En el estrado, las palabras de una adolescente y las pruebas escondidas en un apartamento fueron suficientes para derrumbar excusas, mascaradas y silencios.
Lo que vino después cambió para siempre la forma en que la ciudad miró sus propias sombras. De la detención al banquillo, el primer choque con la justicia. La noticia de las detenciones llegó como un relámpago. Los 3 hombres señalados, el presunto líder y sus cómplices, fueron arrestados tras el testimonio de la joven testigo y las pruebas encontradas en el apartamento. Para muchos vecinos fue un alivio tardío. El miedo que hasta entonces los había paralizado comenzaba a transformarse en acciones concretas. En la fase inicial, la policía recopiló el material que ya conocíamos: testimonios, objetos personales de la víctima hallados en el inmueble, trazas que vinculaban a los acusados con la escena. Una vez en manos del fiscal, el expediente se convirtió en un mosaico de evidencias que tendrían que sostenerse ante un tribunal. El proceso para llevar el caso a juicio no fue inmediato. Hubo apelaciones formales, maniobras de la defensa y una presión mediática constante que obligó a las autoridades a actuar con más celeridad y a la vez con mucho cuidado. Un juicio tan mediático podía sesgar opiniones y un veredicto mal fundamentado habría sido un fracaso público y jurídico. En las audiencias preliminares quedó claro algo que marcó el desarrollo del caso. La joven testigo, menor de edad cuando ocurrieron los hechos, sería la piedra angular de la acusación. Su testimonio debía resistir el escrutinio de la defensa y la duda razonable que cualquier tribunal debe contemplar. Pero el peso emocional que traía consigo hizo que las sesiones fueran tensas, con momentos en los que la sala parecía contener la respiración. El testimonio que puso la verdad en evidencia. Subir al estrado para relatar aquello que uno quisiera olvidar es quizá una de las pruebas más duras que un ser humano puede enfrentar. La joven lo hizo, con voz que en muchos tramos tremolaba, pero con una coherencia que sorprendió a los presentes, reconstruyó lo que vio. La llegada de la víctima, la retención, los malos tratos, la imposibilidad de escape. No entró en detalles gráficos, no hacía falta. Sus palabras transmitieron lo esencial: la negación de libertad, el miedo cotidiano y la degradación humana a la que fue sometida. La defensa trató de minar su credibilidad. Preguntaron por contradicciones menores, por la edad, por la presión social y las circunstancias en las que habló con la policía. Pero el fiscal, con paciencia y método, encadenó su testimonio a las pruebas materiales, pertenencias. Cuando la verdad salió a la luz, el mundo no solo quiso justicia, exigió respuestas. ¿Cómo pudo ocurrir algo así a plena vista? Porque nadie habló antes. En el estrado, las palabras de una adolescente y las pruebas escondidas en un apartamento fueron suficientes para derrumbar excusas, mascaradas y silencios. Lo que vino después cambió para siempre la forma en que la ciudad miró sus propias sombras. De la detención al banquillo, el primer choque con la justicia. La noticia de las detenciones llegó como un relámpago. Los 3 hombres señalados fueron arrestados tras el testimonio de la joven testigo y las pruebas encontradas. En la fase inicial, la policía recopiló testimonios, objetos personales de la víctima y trazas que vinculaban a los acusados con la escena. El proceso para llevar el caso a juicio no fue inmediato. Hubo apelaciones y una presión mediática constante. En las audiencias preliminares quedó claro que la joven testigo sería la piedra angular de la acusación. Con voz temblorosa pero coherente, reconstruyó lo que vio: la retención, los malos tratos y la imposibilidad de escape. La defensa trató de minar su credibilidad, pero el fiscal encadenó su testimonio a las pruebas materiales: pertenencias, huellas y rastros que confirmaban la presencia prolongada de la víctima en ese departamento. Esa articulación entre palabra y evidencia fue letal para la estrategia defensiva. Frente a las pruebas acumuladas, la defensa intentó construir narrativas alternativas, como presentar a la víctima como voluntaria o cuestionar la fiabilidad de la testigo. Sin embargo, no podían borrar el hecho central:
Una mujer murió como consecuencia directa de la conducta de los acusados. Llegó el día del veredicto. Los acusados fueron declarados culpables de secuestro y homicidio, recibiendo largas penas de prisión. Para la opinión pública, la justicia tenía un sabor incompleto. Ninguna pena podía devolver lo perdido. Detrás del caso, hubo víctimas colaterales: el hijo de la mujer, su familia juzgada por la sociedad y la joven testigo, cuya vida cambió para siempre. La comunidad de vecinos tuvo que enfrentarse a su complicidad por omisión, y la ciudad vio su imagen empañada. Los medios, por su parte, oscilaron entre el reportaje serio que profundizó en las causas estructurales y el espectáculo sensacionalista que ayudó a la difusión masiva del caso.